¿Cuántos creen que el Señor se merece un aplauso por eso? ¿Sí o no? Amén. Dios es bueno, ¿cierto? Como dice la película, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Quiero que pongan el fondo de la prédica. Uy, uy, para entrar. La palabra de hoy se llama rompan el techo. Cuando no quedan alternativas, rompan el techo. Y quiero que vayamos a el texto que vamos a leer hoy en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Así que búsquenlo en su Biblia porque la trajeron, ¿cierto? ¿O solo trajeron pañuelo para bailar cueca? Búsquela en su Biblia. Si tiene su Biblia de papel, úsela. El libro de Marcos es el segundo de los evangelios. Usted se va a encontrar primero con Mateo y después viene Marcos. Y vamos a darle lectura a este versículo, a estos versículos de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene que decir amén. Lo voy a repetir de nuevo. Corten, editen esa parte, por favor. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, o sea, estaba repleto. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, o sea, 4 personas llevaban al paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico, o sea, bajaron la camilla donde lo llevaban, ¿sí? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Amén. Me falló la fe, pensé que iba a poder abrir esto. Cuidado con las cosas. Esto que leímos es una, gracias hijo, es un pasaje muy conocido de la Escritura. 4 personas que tenían un amigo que estaba enfermo lo ayudan a alcanzar su milagro, ¿cierto? ¿Conocían esta historia? ¿No la conocían? ¿Algunos? Esta historia habla acerca de, obviamente, un milagro de una persona que recibió algo extraordinario, que es volver a caminar. Pero también habla de lo que hacen 4 personas ajenas, que posiblemente eran amigos, pero qué actitud toman frente a la vida, frente al desafío de alguien que está necesitando ayuda, ¿cierto? Y ellos deciden, ok, no podemos entrar, no tenemos espacio, la población está toda aquí escuchando a Jesús, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos queda una alternativa? Buscaron una opción. Y antes de ir a la palabra, quiero compartir con ustedes algo que encontré, y es un poema o una poesía, no sé cómo llamarlo, un texto que se llama La Marioneta. La marioneta habla acerca de cómo haremos las cosas o de qué forma vamos a aprovechar la vida. Y hay una nota curiosa, este poema se lo atribuyeron a un autor colombiano que se llama Gabriel García Márquez, pero no es de él, es de otro señor que se llama Johnny Welch. Gabriel García Márquez dijo, no, eso no es mío. Buscó a la persona responsable y le atribuyó el crédito, lo que encuentro que es muy loable, porque es bonito. Pero quiero que escuchen algunos textos que yo saqué de este poema para poderlos compartir. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo, se basa en que la marioneta está hablando, ¿sí? La marioneta está reflexionando.
Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, pero soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan. ¿Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate? Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría que están equivocados al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero lo dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres, porque está hablando de la marioneta, acuérdense. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no me van a servir, porque cuando me guarden dentro de la maleta, infelizmente me estaré muriendo. Qué reflexivo llegó el pastor este 18. Pero este poema es hermoso porque nos dice cómo alguien que no tiene vida desearía tener vida para poder aprovecharla bien. Habla de cómo vamos a hacer las cosas o cómo le habría gustado haberlas hecho. Si yo tuviera un corazón, dice el tango, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y hace algún tiempo yo escuché la historia de un joven que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Durante meses cayó en una depresión profunda, no quería salir, para él su vida había terminado, no quería recibir visitas, no tenía un norte, no tenía un objetivo, toda su vida se truncó después de ese accidente. Ahora, había un grupo de amigos que decidió no dejarlo solo ni abandonarlo. Cada semana lo visitaban, lo animaban, lo sacaban de paseo, lo llevaban incluso a la iglesia, aunque él no quisiera. Y con el tiempo su vida comenzó a cambiar, volvió a sonreír, a tener esperanza, hasta aceptó a Cristo como su Salvador. Y esa historia me recuerda a los 4 amigos de este paralítico que leímos al principio, en el pasaje que leímos en Marcos. Ellos no se conformaron con ver a su amigo sufrir, ni se dieron por vencidos con el primer obstáculo. Simplemente hicieron lo imposible para ponerlo frente al Señor. ¿Qué tan susceptibles somos ante los obstáculos? ¿Qué tanto nos afectan las barreras que la vida nos pone? ¿Por qué los seres humanos tendemos a darnos por vencidos? O sea, ya algunos dicen, no, yo soy cuero de chancho, pastor, conmigo vienen y yo me paro y ¿qué va? Pero ese que se para con una persona, normalmente no puede lidiar con problemas de su alma. Entonces, o sufre depresiones, o tiene autoestima baja, o cree todas las mentiras que el diablo dice de esa persona. No sabe cómo enfrentarlo. Y a veces las barreras, los obstáculos que la gente enfrenta son una oportunidad
para que aquellos que ya pasamos por algunas barreras encima de ellas y que estamos en una posición mejor, ¿cierto? Esas situaciones son la oportunidad de que nosotros podamos ayudarles. Una de las palabras que más le hace sentido a la cruz, de Cristo estoy hablando, ¿cierto? A la cruz de Cristo, es el puente. La cruz es un puente. Todos aquellos que cruzan el puente alcanzan lo que está al otro lado. Pero hay personas que no tienen ese puente y no pueden vivir en bendición, no pueden ser liberados, no pueden recibir un milagro porque el puente no está. Y déjame decirte, hermano y hermana, que Dios te escogió a ti y me escogió a mí para que nosotros les mostremos el puente, no para que seamos el puente, sino para que nosotros los llevemos de una u otra forma a Jesucristo, para que, como estos 4 personas que llevaron a su amigo paralítico para recibir el milagro, no se dieron por vencidos, sino que buscaron una opción, buscaron una forma, se esforzaron. Yo me imagino lo que significó subirlo al techo. Y me imagino la cara del dueño de casa cuando estaban rompiendo el techo. No se fijaron en los costos, lo más probable es que hayan tenido que después pagar el techo. ¿Sí o no? No creo que se lo hayan cobrado al paralítico. Lo más probable es que ellos dijeron, no importa, después reparamos, yo ayudo, traigo materiales, tú tenías algunas, sí, yo tengo herramientas, ya nosotros asumimos. Hicieron, pagaron un costo, pusieron de su empeño, de su trabajo y de todo lo que tenían para que una persona ajena recibiera a Cristo. Hoy día vamos a aprender de ellos cómo nuestra fe puede ser el puente para que otros reciban un milagro. Pero necesito que despierte. Ya carreteó suficiente. Hoy día viene a la iglesia y aquellos que estén durmiendo, los demás nos vamos a parar y vamos a salir calladitos. Y los vamos a dejar sentados ahí, durmiendo. Frente a una situación así, ¿qué postura adoptarías tú? ¿Qué postura adoptaría yo? Lo primero que debemos entender es que vamos a ser desafiados. O pasamos de largo o intervenimos. Porque está la opción. Ahora, pastor, ¿es importante que yo ande como los 4 ahí buscando a alguien para ayudar? Sí. Es importante hacerlo. Es necesario hacerlo. Entonces vamos a verlo cómo nuestra fe puede ser el puente para que otros reciban un milagro. Hay gente que ni siquiera sabe que necesita un milagro, pero lo necesita. Vamos a ser desafiados. Y como usted sabe que a mí me gusta predicar ordenado, nuestro primer punto hoy es que la gente necesita que alguien facilite su encuentro con Jesús, que alguien facilite su milagro. La gente necesita a alguien que le facilite encontrarse con Cristo. ¿Y por qué Dios no se les revela solamente a ellos? ¿Por qué no lo hace simplemente si es tan poderoso? Porque tú y yo fuimos llamados con un propósito, y ese propósito es hacer el trabajo que el Señor necesita que se haga. Cuando decimos que Cristo es el Señor, yo no he visto a ningún empresario grande, ¿cierto?, repartiendo volantes. ¿O usted lo ha visto? A los políticos sí, pues. Ellos se paran un rato en el semáforo y se sacan fotos con 3 autos, reparten volantes como para que uno vea que están ahí. Pero un empresario no, un empresario dirige la obra, dirige sus proyectos y busca gente que haga otras tareas. Bueno, nuestro Dios es el Señor de la viña, Él es el Señor de la obra, Él es el que sabe para dónde va la micro. Y nosotros somos llamados a trabajar y hacer el trabajo que Él necesita que hagamos. Entonces, ¿cuál es ese trabajo? La gente necesita que alguien facilite su encuentro con Jesús. Si nosotros vamos a estos versículos que leímos en el versículo 3 y 4, vinieron a Él unos trayendo un paralítico. O sea, primero encontraron a un necesitado y luego se lo llevaron al Señor. En otro pasaje de la Escritura, cuando el Señor va al estanque de Betesda, se encuentra con un hombre que hacía
38 años creo, estaba esperando un milagro. Y ese estanque era particular porque cada cierto tiempo se movían las aguas y ellos decían, un ángel viene y mueve las aguas. Y cuando eso pasa, hay que meterse. El primero que se mete recibe sanidad. Pero el hombre era paralítico, entonces no tenía la posibilidad de entrar. Y cuando el Señor se encuentra con él, le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre dice, sí, pero que mire, Señor, no tengo quien me meta al agua y todo el mundo. Y empezó a quejarse. Y claro, él necesitaba de la ayuda de alguien. Y el Señor Jesús le dice, ¿pero quieres ser sano o no quieres ser sano? Cuando el Señor se nos presenta en la vida, Él tiene toda la intención de ayudarnos. Tiene toda la intención de bendecirnos, tiene toda la intención de transformar. ¿Y por qué es necesario entender que debemos ser transformados? Porque lo que estamos viviendo, las cosas que hemos aprendido, las cosas que hemos hecho, no siempre nos traen bendición. Si yo tuviera la posibilidad de preguntarle uno por uno, ¿hay alguna cosa que usted quisiera cambiar de su vida? Algunos me dirían, sí, claro que sí. Otros me dirían, no sé. Pero si yo le preguntara, ¿hay decisiones que quisiera no haber tomado? Todos dirían que sí. Cuando venimos a Cristo necesitamos entender que lo que Él tiene es mucho mejor que lo que yo traigo. Yo traigo a cuestas una mochila de problemas, una mochila de cansancio, una mochila de situaciones, vicios, angustias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Un largo etcétera. Pero en Dios encuentro solución, en Dios encuentro vida eterna, en Dios encuentro sanidad, en Él encuentro restauración. Pero para poder vivirlo necesito vivirlo y hacerlo a la manera de Él. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque el paralítico quizá simplemente veía que necesitaba caminar. Esa era su mayor necesidad. Él pensaba, si yo vuelvo a caminar, si yo pudiera caminar, si yo hiciera y yo pudiera ir, mi vida se solucionaría. Sin embargo, Dios, el Señor Jesucristo, lo sorprende porque lo primero que le dice no es levántate, párate. Lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. O sea que para Dios lo primero, el mayor milagro que tiene que ocurrir en la vida de una persona es su redención, es su salvación. Yo prediqué la semana pasada o hace unas semanas de la necesidad de extender esto y de proclamar el Evangelio. Porque tú y yo tenemos responsabilidades. Como hijos tenemos no solo derechos. Oramos al Padre y pedimos y creemos en la promesa que dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, ¿cierto? Y nos gusta tener los derechos de ser hijos. Yo oro y el Padre me escucha, oro y el Padre me sana. Pongo las manos sobre los enfermos y el Señor respalda y se sanan los enfermos. Predico a alguien y alguien se convierte porque el Espíritu Santo le convence de pecado. Esos son derechos, son beneficios. Pero nuestra responsabilidad como hijo es conducirnos como un hijo. Aprender a vivir como un hijo. Y una de las cosas que hemos olvidado es esto, que tú y yo somos facilitadores de milagros. Tú y yo somos personas a las cuales Dios escogió con un propósito. El paralítico no podía llegar por sí solo a Jesús. Ellos pasaron por encima de las limitaciones geográficas del lugar, se subieron al techo, usaron su creatividad. Pero decidieron hacerlo. Tú y yo necesitamos entender que Dios siempre nos va a poner frente a una decisión. Cuando el Señor habla con el pueblo de Israel, a través de su siervo Moisés, le dice, esto es bendición. Bendeciré tu campo, bendeciré tu tierra, bendeciré tus animales, si hicieres lo recto, si buscas al Señor, si sigues los mandamientos. Pero si no lo haces, va a pasar esto, y esto es maldición. Viene sobre ti esto, si no lo haces. Y el Señor le dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escojan por favor la vida. Dios siempre nos va a poner frente a una decisión. Podemos reaccionar de dos maneras frente a la necesidad de otros. Hay personas en nuestra vida que no pueden llegar a Cristo por sí solas. Necesitan que alguien los fuerce, que alguien los transporte, que alguien los lleve, no solo en el auto.
Necesita que alguien interceda y ore y tome el compromiso de decir, yo estoy orando por ti. Para que Dios te sane. No solo para que Dios te cambie. Podemos reaccionar como en la parábola del buen samaritano. ¿Alguien la conoce? Si no, vamos al libro de Lucas, capítulo 10, verso 29. Un hombre, hablando con el Señor Jesucristo, le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O no me acuerdo si era eso, no, es el joven rico. Bueno, pero hablan de los mandamientos. Le dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ya. Y llegan a un punto de la conversación, que es lo que vamos a ver, cuando el Señor le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre, verso 29, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿quiénes tienen el beneficio de ser aquellos privilegiados a los que yo tengo que amar como si fuera yo mismo? Porque eso dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú tienes que amarlo como si te amaras a ti. ¿Qué hacemos los cristianos y qué hacemos la gente común y corriente? Ama, pero con condición. Si me caes bien, si no te portas mal, si recibo algo a cambio, te voy a amar. La Biblia no dice eso, dice que debemos amar porque Cristo nos amó. Entonces, este hombre le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién tendría que amar así? Verso 30, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, o sea, iba caminando, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. O sea, le pegaron, lo robaron. ¿Les parece conocida la historia? ¿No pasa eso hoy día aquí? ¿Cierto? En nuestra sociedad, todos los días. Le hirieron, lo despojaron de sus cosas y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió por el mismo camino un sacerdote y viéndole pasó de largo. No está hablando de un sacerdote católico, está hablando de un sacerdote judío. De alguien que conocía la palabra de Dios y alguien que sabía. Señor, que venga un temblor, por favor, para que despierten los que están durmiendo. Voy a buscar un elemento despertador. ¿Quién me sacó el pandero? Ya. Entonces descendía el sacerdote y viéndole pasó de largo. Gracias. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. O sea, ¿quieren actuar? ¿Quieren actuar? Necesito, ya, por favor, venga el afectado, la víctima, con ustedes la víctima. Tírese ahí al piso, acostado. Ahora vengan unos tres y le vamos a pegar. ¿Ah? No, ya, hagamos que ya le pegaron. Está ahí, atormentado. No, pero pone cara de atormentado, po. Ya, a ver, así. Ya, está mal. Entonces vino un sacerdote. Tú, sacerdote, ven. El sacerdote, camina conmigo, sacerdote. Yo soy invisible, el sacerdote. Pasó, lo vio, pero siguió su camino. Sigue. Gracias, sacerdote. Necesito un levita. Vino el levita, lo miró, pero pasó de largo. ¿Qué más dice? Pero un samaritano, a ver quién tiene cara de buen samaritano. Ya venga, Pablito. Un aplauso para el samaritano. Tú vas a ir siguiendo las instrucciones de lo que leo, Pablito, mira. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Véndalo ahí, haga como que lo está vendando. Eso. Y echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora tiene que agarrarlo y llevárselo. Ahí se van la víctima y el samaritano. Gracias, lléveselo, váyaselo nomás. Váyaselo, lléveselo nomás.
Lo puso en su cabalgadura, o sea, ese hombre venía a caballo o en un burro, qué sé yo, pero venía montado en algo. Tomó a la víctima de este asalto, vio que estaba mal, lo curó, le echó un poquito de aceite. ¿Qué? ¿Alguien le puso alguna vez la mamá un poquito de aceite en una raspadura? ¿Se acuerdan los que jugaban a la pelota y se caían en el pasto y todo quemado por el roce? ¿Cierto? Un poquito de aceite para que no se reseque. Bueno, este hombre usó aceite y le puso vino, o sea, desinfectó. ¿Cierto? Ya, pues. Y lo tomó y se lo llevó a un mesón. ¿Qué era un mesón? Era un lugar como un hotel, pero de la época. No era un hotel de lujo, sino que un lugar donde arrendaban piezas. Y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, o sea, sacó dinero y se los dio al mesonero, a la persona que estaba cuidando, y le dice, cuídamele. O sea, cuídamelo a este hombre. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, recapitulemos. El sacerdote pasó de largo, no se comprometió. Quizá tenía cosas que hacer. ¿Para qué vamos a ser tan malos? Pensemos bien del pobre hombre. Quizá pensó, yo soy un sacerdote, la ley estipula que yo no puedo tocar a nadie muerto. Y ese hombre está casi muerto, entonces si yo lo toco me contamino. Y pasó de largo. El levita hizo lo mismo porque la misma ley lo regía. Pero este samaritano, primero se acercó a verlo, curó sus heridas, lo llevó a un lugar donde lo cuidaran, pagó de su dinero para que lo cuidaran, ¿cierto? Y el Señor le pregunta, verso 36, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 37, él dijo, el que usó de misericordia con él, o sea, el que tuvo compasión. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Podemos reaccionar de 2 maneras. Con indiferencia, pasando frente a alguien en necesidad y no hacer nada, o con preocupación y solicitud, ofreciendo ayuda. El desenlace de cómo tú y yo reaccionemos va a tener un impacto espiritual. No estoy hablando de que usted vaya viendo a todos los que han asaltado. Hoy te asaltaron, sí, déjame ayudarte. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que una persona en necesidad necesita. Por eso se llama que está en necesidad. Necesita algo, necesita ayuda, necesita un puente para acercarse al Señor. Necesita un facilitador de milagros. Ahí se duerma. Lo segundo que usted tiene que saber es que tú, dígale a alguien tú, mire a alguien, dígale tú, mírela y dígale. Obediencia es el primer mandamiento de esta iglesia. Tú puedes ayudar a alguien a cambiar su historia. Ahora dígale la frase entera. Tú puedes ayudar a alguien a cambiar su historia. Quiero que observemos la determinación de los 4 amigos. Primero, destaparon el techo donde estaba Jesús para acercarle a su amigo. Usaron creatividad y fe, buscaron una manera de llegar, aunque parecía imposible. ¿Cuántas veces usted ha tratado de hacer algo y se arrepiente en el camino? Una vez me pasó que yo fui a buscar un trabajo, mandé el currículum, me dijeron preséntese tal día, me puse mi mejor traje, imprimí mi currículum, llegué con los zapatos lustrados y todo lindo, pero cuando llegué al lugar había una fila como de 30 personas. Y antes de acercarme a preguntar, me desanimé y me fui. ¿Le ha pasado? ¿No soy el único? Gracias, Señor. Jugaron muchas cosas en esa mala decisión. Mi autoestima, ¿cierto? Porque uno va, no, que me van a contratar a mí. La inseguridad, qué sé yo. Cuando uno pasa por encima de las barreras, cosas sobrenaturales suceden. Estos hombres buscaron la manera de llegar a Cristo, aunque parecía imposible. También mostraron compromiso y esfuerzo.
Primero usaron creatividad y fe. ¿Por qué creatividad? Porque rompieron el techo, no era una puerta. ¿Por qué usaron fe? ¿Por qué usaron fe? Porque esperaban el milagro. Esperaban el milagro. Había una necesidad en ese hombre y ellos sabían que la única posibilidad de recibir sanidad estaba en Jesús. Entonces, un techo es lo de menos. Rompan el techo si es necesario. Mostraron compromiso y esfuerzo porque no se detuvieron hasta que lograron su objetivo. Ahora, hermanos y hermanas, nuestra fe no sirve simplemente decir yo creo. No, si a mí oye, tenía unas experiencias tan grandes con el Señor. En la madrugada Dios me habló. Y eso está muy bien. Qué bueno que te habla a ti así. Qué bueno que Dios trata de esa forma contigo. No, yo creo mucho en Dios. Si yo siempre que tengo un problema le pido a Él. Y eso está muy bien porque confías en el Señor. Pero nuestra fe, la fe correcta, es una fe activa, una fe valiente. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir para llevar a alguien a Cristo? ¿Qué tanto me voy a esforzar para que otros le conozcan? Para que otros reciban en su vida el mayor de los milagros. ¿Qué tanto estoy dispuesto a posponer mis propios intereses, disponiendo mi tiempo, disponiendo mis recursos para servir al Señor de esta manera? Estoy creyendo firmemente que Dios es más importante que cualquier cosa y por eso rindo mi vida a su servicio. A veces pensamos que lo que hacemos es más importante. Tenemos nuestra propia agenda. No, yo me levanto a las 6, ya con eso estoy colapsado, por hermano. ¿Cómo voy a orar antes de eso? Oro cuando vuelva. ¿Por qué se levanta tan temprano? No, porque tengo que entrar a las 8. Lamentablemente nuestra ciudad es tan grande que los trabajos quedan a 2 horas de distancia viviendo tan cerca. Si usted va a trabajar en Las Condes, se tiene que levantar temprano, ¿cierto? Le pasa a mi hermana Erika, que madruga. Yo no sé por qué la pobre tiene que despertarse con el gallo. Por las distancias. Pero eso significa que cuando yo le digo al Señor después, le estoy diciendo, tú no eres lo primero. Tú eres lo segundo o de ahí para allá. ¿Sí o no? Cuando le digo al Señor, te voy a seguir, Señor, pero primero déjame que vaya y pruebe los bueyes que me compré. Te voy a seguir, Señor, pero primero deja que me case. Te voy a servir y a seguir, pero primero eso es decirle, ok, quiero, pero tú no eres lo más importante. Cuando le digo al Señor, yo te voy a seguir y a servir y no pongo de mí interés y de mis recursos para que otro le conozca, no le estoy dando un buen mensaje a Cristo. Le estoy diciendo exactamente lo mismo. Tú no eres mi prioridad. ¿Y por qué el Señor nos ha llevado a aprender esto? Iglesia, ¿sabe por qué? Porque quizá usted conoció al Señor por años, pero nadie le dijo esto. O quizás se lo dijeron, pero nunca lo creyó. Si Dios lo trajo a esta iglesia es para que usted solidifique su fe. O sea, que su fe no se diluya, que el fruto del Espíritu no se le vuelva mermelada, que mantenga su rigidez y solidez, no solo frente a las tormentas, sino frente a la vida completa. Necesitamos entender que para ser exitosos y victoriosos en esta vida, en lo secular, en lo que no tiene que ver con iglesia, para ser exitosos ahí, tú necesitas a Dios. Pero lo necesitas en la cúspide de la torre de prioridades. Lo necesitas en el centro, en el lugar de más eminencia e importancia. Si tu corazón fuera un reino y tuviera un trono, ese trono debiera ocuparlo el Señor. Y cuando pasa eso en la vida de una persona, tú te vuelves en un facilitador de milagros. Porque lo que yo recibí, yo lo quiero que otro lo tenga. Yo quiero que otro lo tenga. Yo quiero que otro lo conozca.
Sin embargo, yo veo personas que dicen, no, yo estoy bien. ¿Cómo está, hermano? Bien. Y nos hemos acostumbrado al estar muy, demasiado bien. Y estamos bien porque estamos tranquilos, no molestamos a nadie ni nadie nos molesta a nosotros. Yo vi ahora, este fin de semana, algunos capítulos de la última temporada que está de Chosen. Y una de las cosas que me sorprendió es cuando el Señor les habla en la última cena y le dice, ya, han estado demasiado bien, pero a partir de ahora van a tener problemas. Se lo dice así, cuando le dice, tranquilo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Entonces, a mí me rechazan y a ustedes también los van a rechazar. Eso es Cristo. La gente te va a rechazar. Entonces, hoy día yo sé que ustedes, algunos de ustedes se encontraron con que algunos amigos de su vida les hicieron alguna broma o les tiraron alguna talla o los trataron de alguna forma displicente porque ahora son cristianos. Puede pasar. O los rechazaron de alguna u otra manera, o no se sintieron a ustedes a gusto compartiendo con personas porque ya no disfrutan del doble sentido, ya no disfrutan del garabato, ya no disfrutan de los terremotos, ya no disfrutan de los terremotos. Cuando uno empieza a vivir en el reino de Dios, las cosas que no son de su reino te desagradan, pues, hermano. Pero si no pensamos que Él es lo más importante, todo lo demás va a tomar la prioridad. Nuestro servicio es todo lo que ofrecemos, pero no priorizamos a la persona ni a su necesidad de que se acerque a Dios. Actuamos como el sacerdote o el levita y no como el samaritano. Ahora, quiero que usted sepa esto. Hay recompensa cuando usamos nuestra fe como la usó el samaritano. Hay recompensa cuando usted pasa por encima de los desafíos. Ahora, yo estoy diciendo una cosa aquí que muchos no van a entender. Cuando yo digo, busque la forma de que alguien conozca al Señor. Si yo todavía no le conozco bien, ¿cómo lo puedo hacer? Uso mi creatividad. Todos ustedes son creativos. Todos. Todos ustedes tienen algo hermoso que aportar. ¿Sí o no? Cuando las mamás se veían, antes pasaba más que ahora, ajustadas de presupuesto, ¿cierto? Y no había carne, no había pollo, no había pescado, no había ninguna proteína que echarle al almuerzo. ¿Qué surgía del corazón de esa mamá que tenía que alimentar 3 o 4 cabros chicos? Sopita de pan. ¿Usted cree que la sopa de pan nació de los restaurantes franceses con 4 estrellas Michelin? ¿De dónde nació esa sopa? De la necesidad. ¿Sí o no? Mi abuelita hacía paipito. No sé qué son los sopones. ¿Masita? Ah, entonces ella le decía paipito, puede ser lo mismo. Y no eran pantrucas porque no eran amasados, no eran, ¿cómo se dice? Pulvereados, sino que eran como gotitas de harina con batido que le echaba. Eran lo mismo en el fondo. Bueno, ella le decía paipito. ¿Ah? Era lluvia. Sopa de lluvia, ¿ve? ¿Son o no son creativas? Somos creativos. Ante la urgencia y en la necesidad somos creativos. Me quedé en pana, en el medio de la carretera, no tengo cómo hacerlo. ¿Qué hago? No tiene idea de mecánica, pero igual abre el capó para mirar. Y le toca la batería pensando que al tocarla va a recibir una descarga del cielo que lo va a echar a andar de nuevo. Y le mueve los bornes ahí. ¿Sí o no? Hay que probar. Y si lo empujamos un poco, somos creativos. No tengo un martillo, pero necesito clavar un clavo. ¿Qué hago?
Son más creativos de lo que yo pienso. La recompensa de usar la fe visible, la fe que se ve, que otros notan, tiene que ver con actitudes y coherencia, no solo con palabras. No sirve que yo diga yo creo, porque los demonios también creen y tiemblan. No sirve decir solamente Señor, me vuelvo a ti. Basta con decir me vuelvo a ti. No, tienes que esforzarte para volver. Tienes que pasar por encima de las tentaciones que el diablo va a poner y los tropiezos que él quiera poner en tu camino. Ese esfuerzo, la fe es acción. Y lo más hermoso es que no es que el Señor Jesucristo haya sanado al enfermo por su petición. Yo me imagino cuando lo iban bajando, imagínense al paralítico amarrado como estas camillas de salvamento, esas naranjitas, que va la persona inmovilizada con algo en el cuello, bien amarradito, lo van bajando. Mira la barriga, miraba abajo. El Señor Jesús miraba arriba, se corrió del centro. Se corrió para que no le cayera virutilla o viruta, qué sé yo, acerrín, polvo. Y empiezan a bajar al enfermo. Pero el Señor no vio al enfermo. No hizo el milagro por amor al enfermo, ni por la fe del enfermo. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, de los 4, de los amigos que se esforzaron, los que se lo echaron al hombre, y a lo mejor el paralítico le decía, no, si yo sabía que no iba a pasar nada. Yo sabía que iba a estar lleno. Yo sabía que no iba a haber milagro hoy día. No le hicieron caso, le dijeron, cállate tú, te vamos a subir igual. Por el techo, ¿cómo por el techo? La gente va a reclamar. El enfermo ahí reclamaba, me imagino yo. Y ellos no le hicieron caso. Ante los reclamos del dueño de casa, me imagino, tranquilo, si vamos a pagar. Al ver Jesús la fe de ellos, o sea que cuando nuestra fe se ve, realmente la necesidad, primero espiritual de las personas, es saciada. Quiero que me acompañe, creo que es el versículo 5 o 6 de Marcos 2. Si lo puedes poner, Cristian. Pongamos el 5 y después el 6. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, te sano de inmediato. Que se enderecen tus piernas. Que se junten los huesos secos. Hueso con su hueso. No, le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque hay milagros que tú y yo pensamos que son los evidentes, pero hay cosas en el corazón de la gente que necesita ser transformada. Hay personas que no ven su necesidad y muchos te van a decir, no, a mí déjeme así, yo no necesito al Señor. Pero cuando tú te esfuerzas por cumplir un mandamiento, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, tú te compras un par de cuerdas y buscas algunos techos que romper. Porque no basta una excusa. Tú tienes que ver más allá. Tú tienes que aprender a ser como los hijos de Isaacar. Dice la Biblia que ellos eran entendidos en los tiempos. Ellos eran hombres sabios, eran hombres prudentes, hombres que sabían muy bien manejar situaciones. Tú estás en esta iglesia y el Señor te puso aquí para perfeccionar lo que Él ya había sembrado en tu corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Entregándote herramientas, entregándote nuevos desafíos, animándote a cumplir su ministerio y su obra aquí en la tierra. ¿Y por qué nos toca a nosotros eso? Porque para que se manifieste el poder del Señor, para que nosotros sirvamos de puente, de acercamiento, de facilitadores, tiene que haber algo que muchas veces no está y que es convicción. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene y quien seca mis lágrimas. Convicción viene de estar convencido.
Esa es mi certeza. Y justamente, casualmente, la definición del libro de Hebreos para la fe, Hebreos 11, comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay milagros que Dios quiere hacer en tu familia. Hay cosas que Dios quiere hacer alrededor tuyo, pero necesita que agarres y te ciñas el lomo y agarres tu cuerda para bajar al enfermo a través de un techo. Ya no es tiempo de decir, no, yo creo en el Señor y vamos todos para el cielo. Mentira. El diablo te ha engañado, hermano, hermana. No es así. Cristo tiene autoridad no solo sobre la enfermedad, también sobre el pecado. Y lo primero que le dice al hombre es, tus pecados te son perdonados. Y luego le dice, ahora toma tu lecho y anda. El milagro más grande en tu familia no es que se arreglen las finanzas de tus hijos, no es que ellos dejen de pelear en su matrimonio, no, ese es ¿cómo se dice? Un daño colateral, no, un beneficio colateral. El mayor beneficio, el mayor milagro es que ellos se conviertan, pero nunca se van a convertir si tú y yo seguimos dando mal ejemplo. Entonces, si tú le dices a tus hijos, acércate al Señor, y bueno, ¿por qué no te acercáis tú primero? Deja de decir garabato. Bueno, ¿y por qué no cambiáis tú tu boca primero? Facilitadores de milagros no simplemente son personas que acercan a otros trayéndolos a la iglesia. Son personas que cambian y con su testimonio son ejemplos. ¿Podemos lograrlo? Lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Convicción es lo que nos falta. Jesucristo, el Señor, en este evento demuestra quién es. Porque incluso algunos decían, ¿y cómo perdona pecados? ¿De dónde saca esa autoridad? El Señor le dice, para que vean que el Hijo del Hombre también tiene autoridad para perdonar pecados, levántate y anda. O sea, paquete completo. Él demuestra quién es. El problema es, hermanos, tú y yo sabemos quién es Él. Estamos convencidos del poder, de que servimos realmente al Dios Todopoderoso, que Él es el único capaz de levantar a ese que está caído. Cuando uno de sus hijos o alguno de sus hijos entiende el rol que se le ha asignado, las cosas sobrenaturales suceden. Pastores, que yo nunca he visto un milagro. Hermano, tú eres un milagro. Pastores, que yo nunca he visto cómo Dios multiplica mi gas. Qué bueno que no se te ha terminado. Pastores, que yo nunca he visto algo sobrenatural de Dios. A lo mejor nos falta buscar la oportunidad. Porque desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, los que creen con una fe violenta, una fe que desafía lo natural, una fe que desafía lo que todos creen. No es tiempo de creer lo que todos creen. Es tiempo de ir más allá y decir, yo no creo simplemente que el techo sea el límite. Yo voy a romper el techo. Hay que creer como Dios creería, como Él lo haría, no como los demás lo hacen. ¿Y sabes qué? ¿Cómo cree el Señor? El Señor Jesucristo va a su tierra, a Nazaret. Entra a la sinagoga y le dan el privilegio de leer la Escritura. Y le pasan el rollo del profeta Isaías. Y él lo lee justo en los versículos que yo voy a leer. Y esta tiene que ser tu convicción. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si tú no crees como el Señor, esa palabra nunca va a ser vida en ti. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre ti. Te llamó con un propósito. Ya dejémonos de jugar al evangélico. Hay trabajo que hacer. Ya se puso pesado el pastor.
Hay tarea que cumplir. El Señor le da la respuesta a esta gente. Hace una transformación total en el paralítico. Primero lo restaura espiritualmente y luego se levanta y camina, pero antes recibe perdón de sus pecados. O sea, su vida completa es transformada. Ya no soy un esclavo del temor. ¿Cierto? Ahora soy hijo de Dios. Ya no tengo miedo de que me falte. Ya no tengo miedo. Yo sé quién soy. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Y la palabra ungir significa que Él puso algo. Ungió tu vida con aceite de su Espíritu. Me ha ungido para dar buenas nuevas, para hacer la tarea. Cuando llevamos a personas a Cristo, Él hace mucho más de lo que pedimos. ¿Alguno de ustedes trajo a alguien pensando que necesitaba oración simplemente? No, lo traigo para que oren por él. Pero esa persona fue cambiada. Trajeron a uno para que arreglara el sonido. Pero el Señor le dijo, no, po, ¿me puede ayudar con el piano a todo esto? Gracias. Y él trajo a su madre. Y hoy día tenemos una tremenda bendición. Ay, Señor, Él hace mucho más de lo que tú y yo pedimos. Transforma las vidas. Y déjame decirte que tú puedes ser parte de eso. Gracias por esos amenes. Tú puedes ser parte de eso. Si entiendes tu asignación. Dios te llamó no a ser una oveja que solo engorda. Porque somos ovejas del Señor. ¿Cierto? Por eso yo me llamo pastor. Esa es la analogía que el Señor creó para su pueblo. Nosotros somos ovejas de su prado. Pero no solo somos ovejas que engordan. Dios te llamó con un propósito. Te llamó para ser un facilitador de milagros. Así es que atrévete a romper algunos techos para que otros conozcan a Cristo. Atrévete a quebrar algunos huesos, a pisar algunos callos, a molestar al mundo de las tinieblas. Porque tal como yo les dije la semana pasada, hay más fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y se vuelve al Señor, que cuando nosotros hacemos un culto glorioso aquí. El Señor se goza más cuando alguien se arrepiente y se vuelve. Se cuenta que en una ciudad hubo un incendio en una casa de 2 pisos. Las llamas subieron tan rápido que una niña quedó atrapada en la habitación del 2º piso. Los bomberos llegaron, pero no podían entrar por la puerta. Entonces formaron una cadena humana y uno de ellos trepó por la espalda de los otros hasta llegar a la ventana. Y logró rescatar a la niña, que salió sana y salva. Cuando le preguntaron a esa niña qué había sentido, ella dijo, al principio tenía miedo, pero después vi que cada persona que me pasaba me acercaba más a la salida. Así es cuando nosotros somos amigos de fe. Cada vez que oramos, cada vez que invitamos a alguien, cada vez que llevamos a alguien a Cristo, cada vez que intercedemos, cada vez que lo acercamos más a su milagro. Hoy día el Señor Jesucristo sigue diciendo, toma tu lecho y anda. Para Él no es imposible sanar a alguien. Dios sana, Dios restaura. Conozco personas que traían tendones rotos. Conozco personas que estaban desahuciadas. Conozco personas que no tenían el arco del pie y el Señor se lo hizo. Conozco personas que estaban con un diagnóstico y el Señor cicatriza o sana antes de que los vean los médicos. Conozco milagros, sé que Dios puede hacerlo, sé que Él puede sanar, pero más que eso, conozco al Dios que redime, al Dios que cambia y transforma tu vida. Entonces, si tú sigues pensando que no vas a poder, necesitas escuchar, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor quiere levantar a los que están paralizados por el pecado, por el miedo, por la desesperanza, por la depresión, por la angustia.
por las crisis de pánico, por los problemas financieros, por los problemas del corazón, por las rupturas amorosas, por las decepciones. Dios quiere levantarlos, Dios quiere sanarlos, quiere volverlos a la vida. Pero tal vez necesite que tú seas uno de los que abra el techo para ellos. Los amigos del paralítico nos enseñan que la fe en acción abre camino para el milagro. Y hay personas en nuestra vida que necesitan que abramos los techos de la indiferencia, que abramos los techos de la crítica, que en vez de acercarnos a ellos desde el juicio, lo hagamos desde la misericordia. El primer techo que tú y yo tenemos que abrir es el nuestro. ¿Cómo es? ¿Se lo digo en chileno o en argentino? Deje de creer como estaba creyendo y crea como el Señor quiere que usted lo haga. Y va a haber cambios. Déjese de llorar por todo lo que le pasa. Hablamos del Espíritu Santo que consuela, pero no lo conocemos. Nos frustramos, lloramos, pataleamos, chilindrineamos ante cualquier obstáculo. Hay que romper los techos. Hay que dejar que la luz del Señor nos alumbre. Hay que dejar que la fe de Dios nos inunde. Hay que dejar que Él cambie lo que no podemos cambiar. Entonces yo quiero hacerle un desafío. ¿A quién puedo llevar al Señor esta semana? ¿Qué paralítico tendré cerca? Para poder responder esa pregunta, primero tengo que hacerme otra. ¿Qué tan capacitado estoy yo para pasar por encima de las necesidades que tengo yo y preocuparme por las de otro? Entonces, como esta es una iglesia de restauración, de sanidad, donde Dios nos enseña a hacer las cosas diferentes, quiero preguntarle, usted quizás necesita ayuda primero. A lo mejor usted es un paralítico. A lo mejor usted necesita sanidad. Hoy la oportunidad de que el Señor te diga, levántate y anda. Hasta aquí viviste así, pero puede ser diferente. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Y tal como les dije, para recibir algo del Señor muchas veces vamos a tener que ser atrevidos. Vamos a tener que ser valientes. Quizá vamos a tener que ser osados. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. O sea que si tú quieres algo de Dios, tienes que ser valiente para arrebatarlo. Entonces yo quiero invitar a las personas que realmente sientan que tienen una necesidad. Si usted quiere decirle, Señor, perdóname porque no he hecho esta tarea, también pase. Este es un lugar que está abierto. Vamos a abrir el altar hoy para que usted pueda pasar. Y yo quiero orar por usted. Todos aquellos que sienten una necesidad, todos los que sienten una necesidad de Dios, oh Señor, pueden pasar al altar. Todos los que sientan, yo necesito comenzar de nuevo. Yo necesito darle al Señor el lugar que Él merece. He tomado decisiones. He tomado decisiones y a veces malas decisiones, pero hoy día quiero que cambie. Como decía el pastor, la palabra nos enseña que tenemos que romper el techo, ¿verdad? A ser facilitadores nosotros de esos milagros. Pero ¿cómo nosotros muchas veces vamos a ayudar a otros si a veces nosotros tampoco estamos listos? O a veces nosotros somos el paralítico. Y Dios no quiere eso. Es cosa de que usted salga de aquí y va a ver lo que está sucediendo en la nación. Varios pastores esta semana me decían que habían tenido sueños proféticos con el arrebatamiento.
¿Qué estamos esperando, iglesia? No, Cristo ya viene. O sea, ayer vieron las noticias. Donde no tiene que haber lluvia, donde no tiene que haber granizo, habían granizos. Las señales están listas. Por eso es que yo le decía al pastor, urge que seamos facilitadores de milagro. Tú eres un facilitador, esto le hablo a los padres, de milagros de tus hijos. ¿Qué estás permitiendo que suceda en tu casa? Somos nosotros los facilitadores, somos los responsables de nuestro esposo, de nuestra esposa. A veces nos callamos, es que qué van a decir, es que yo quiero darle un tiempo y está bien. Pero ese tiempo puede ser esta noche, Sí. en un abrir y cerrar de Y a veces ojos. pensamos que vamos a tener otra oportunidad, pero sucede que no. No conocemos nuestro futuro. Ninguno. ¿Sí? ¿Cuántos saben cuántos años van a vivir? Pero siempre es el momento oportuno. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos y nadie más va a pasar. Ahora, si usted quiere pasar también, sí. Si usted quiere pasar, está abierto este lugar para que usted pase. Si usted siente que le faltan fuerzas para seguir, porque a veces nos falta eso nomás, un empujoncito, ¿cierto? Nos faltan un grupo de amigos que nos ayuden, que faciliten. Si usted siente que le faltan fuerzas, pase a este lugar. ¿Sí? Vamos a orar. Yo quiero que los demás, por favor, si podemos... Los demás adoramos al Señor y oramos, ¿sí?
despierto, hasta el anochecer.